Bueno, bueno, antes que nada, eso, darle las gracias por la asistencia, lo mismo a todas las personas que se conectan online. Y bueno, y Abraham, que luego ya Antonio hará la presentación. Eh, por la noticia con la que nos despertábamos ayer, Abraham tuvo que irse urgentemente para la península. Entonces hemos hecho la sesión, hemos tenido que hacer la sesión online, pero no queríamos comenzar esta sesión sin antes expresar nuestro profundo agradecimiento por la vida del Papa Francisco. Reconocemos su papel central en la vida de la Iglesia y de la sociedad durante todo su pontificado. Destacamos su defensa de las personas empobrecidas y su propuesta de una alternativa humana frente al sistema que descarta y mata. Destacamos su enorme contribución para lograr un mundo donde la justicia social y el bien común, un tema que hemos estado trabajando y que estamos trabajando durante todo este curso, sean los principios que orienten la política de nuestra sociedad. Muchas, y ustedes lo saben, han sido las ocasiones en que hemos tenido presentes sus enseñanzas en esta escuela, ¿no? Y seguro que vamos a seguir teniéndolas presentes. Por eso ahora me van a permitir, a lo mejor espero no extenderme mucho, ¿no? Que lea a modo de oración inicial, nunca lo solemos hacer, siempre lo hacemos en la primera sesión del curso, pero vamos a hacerlo también, si me lo permiten, en esta ocasión. Algunos párrafos de su último mensaje, Urbi et Orbi, que él expresaba el pasado domingo de resurrección. Mm, Por lo que conozco más o menos ahora mismo, creo que casi todos somos creyentes, pero bueno, si hay alguna persona no creyente entre los que están aquí o los que están conectados de otra religión, pues les invitamos a que nos acompañe con su silencio y respeto. No es muy largo lo que vamos a leer, eso, algunos aspectos, algunos párrafos de ese mensaje. Decía el Papa Francisco este domingo. Sí, la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza. A partir de este acontecimiento, esperar ya no es una ilusión. No. Gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda. Y no es una esperanza evasiva, sino comprometida. No es alienante, sino que nos responsabiliza. Las personas que esperan en Dios ponen sus frágiles manos en su mano grande y fuerte, se dejan levantar y comienzan a caminar. Junto con Jesús resucitado, se convierten en peregrinos de esperanza. Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. Cuánta violencia percibimos a menudo también en la familia, contra las mujeres o la infancia. Cuánto desprecio se tiene a veces hacia las personas más débiles, marginadas, inmigrantes. En este día quisiera que volviéramos a esperar y a confiar en los demás, incluso en quienes no nos es cercano o proviene de tierras lejanas, con costumbres, estilos de vida, ideas y hábitos diferentes de los que a nosotros nos resultan más familiares, pues todos somos hijos e hijas de Dios. Que nunca se debilite el principio de humanidad como eje de nuestro actuar cotidiano. La luz de la Pascua nos invita a derribar las barreras que crean división y están cargadas de consecuencias políticas y económicas. Nos invita a hacernos cargos los unos de los otros, a acrecentar la solidaridad recíproca, a esforzarnos por favorecer el desarrollo integral de cada persona. Hago un llamamiento, decía nuestro querido Francisco, a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a las personas necesitadas, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Estas son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte. Quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible. Y finalmente decía, en la Pascua del Señor la muerte y la vida se han enfrentado en un prodigioso duelo, pero el Señor vive para siempre y nos infunde la certeza de que estamos llamados a participar en la vida que no conoce el ocaso.
donde ya no se oirán el estruendo de las armas ni los ecos de la muerte. Encomendémonos a Él, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas. Así sea. Así sea. Buenas tardes a quienes siguen esta novena sección de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana de la Diócesis de Canarias por Zoom, y a ustedes que nos acompañan en la Casa de la Iglesia. Hoy toca la ponencia Medios de Comunicación y Justicia Social. Quedará online Abraham Canales Fernández debido a su tarea inesperada en Madrid, porque nuestro querido Papa Francisco se encuentra desde ayer con Padre Madre Dios. Muchas personas que participan hoy en la Escuela de Fe y Política le conocen por ser hermanos y hermanas en el movimiento obrero cristiano de la OA. Te conocen, querido creyente Abraham. Para quienes no han tenido la oportunidad, decir que nuestro ponente nació en Elche, ciudad de Alicante, y que reside actualmente entre Valencia y Madrid por razones de trabajo. Está casado con Esther, ambos militantes de la OA, que tienen una hija que se llama Violeta y un hijo, Pau. Es responsable de publicaciones de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, director de la revista Noticias Obreras y del TU, y es miembro del grupo de comunicación de la iniciativa por la Iglesia, el trabajo decente. Ha participado en el tercer y cuarto encuentro mundial de movimientos populares en diálogo con el Papa Francisco, siendo integrante del equipo de comunicación en dichos encuentros. Es autor del libro cuyo título traduzco: No se dejen robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo, y coeditor del libro, ahora más que nunca, El compromiso cristiano en el mundo del trabajo, prologado por Papa Francisco, ambos en las ediciones OAR. ¿Qué más decirle de Abraham, que es tan entusiasta de su trabajo que no le puedes decir que no cuando hace una pinza con Cristina Vega para que colabore con entrevistas a los y a las ponentes de la escuela para abrir boca en la web Noticias Obreras, antes de cada sección, con cosas que agradezco con mucho gusto. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a Abraham Canales Fernández para que nos ilustre sobre medios de comunicación y justicia social. Pues muchísimas gracias, Antonio, Carmen, a todos los que participáis en la escuela, a los que habéis sido personas muy comprometidas para que yo pudiera estar allí con vosotros ayer, y a los que habéis hecho posible que pudiera volver para atender las urgencias que requería la noticia del fallecimiento de Francisco, ¿no? Yo me hubiese gustado mucho estar allí con vosotros y vosotras, porque los diálogos se enriquecen muchísimo mejor desde la cercanía y desde el contraste de los pensamientos y de los comentarios que se hacen estando presente, pero la actualidad muchas veces inesperada nos hace hacer esos esfuerzos que también ha hecho la escuela, y como el que os está hablando, que se tuvo que hacer ayer, pues como 4.000 y pico kilómetros, ¿no? De una tacada. Bueno, me parece que tendría que empezar reconociendo el buen hacer de vuestra escuela de formación sociopolítica y fe cristiana. Creo que son 30 años construyendo una cultura del encuentro en base a la justicia social y a la doctrina social de la Iglesia, a los temas que todos los cursos ponéis en marcha, que desde que engañamos un poco, engañamos entre comillas a Antonio para que lo que ha contado él fuera el responsable de entrevistar a las ponentes y a los ponentes previamente y ayudar a la comunicación de los cursos. Y eso tiene un porqué que intentaré explicar luego. Me he sentido más involucrado en todo lo que habéis hecho, ¿no? En todo lo que habéis convocado, que es mucho y es muy bueno. Y eso es parte del agradecimiento que quería hacer también, de invitarme a dialogar
sobre un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y que algunos rasgos ha señalado Antonio en esa amable presentación que ha hecho, ¿no? Soy un apasionado de la comunicación, soy un apasionadísimo de la justicia social y quería compartir con vosotros este rato, también agradeciendo el tiempo que vais a entregar para escucharme. Es un tiempo que yo creo que puede servir para darnos una idea de cómo funciona esto, de la comunicación a gran escala o a grandes rasgos, a gran escala. Tampoco quiero hacer una gran extensión sobre eso, pero sobre todo me quiero centrar en lo que podemos hacer en pequeñas escalas, ¿no? En los ámbitos que dependen de nosotros y de vosotras, en los ámbitos que dependen de las organizaciones y en los ámbitos que nos gustaría avanzar desde nuestros ambientes, ¿no? Sin dejarme de lado lo que yo creo que es la justicia social, o por lo menos el piso, que dirían los argentinos, el mínimo exigible en una sociedad para que exista la justicia social, para que se haga efectiva la justicia social. Entonces, en ese sentido, mi intervención va a ser combinando una experiencia personal con el ejercicio de mis responsabilidades, tanto en el ámbito de la OA que ha comentado Antonio, como en los distintos espacios en los que he participado, ¿no? Y en este esquema, la primera parte voy a hablar de la justicia social, ese anhelo tan insistente de Francisco. Y ese anhelo tan insistente de Francisco, que se ve más reflejado, sin duda, durante los 2 días que llevamos de duelo, ¿no? Desde que nos enteramos del fallecimiento de Francisco, creo que ha habido una ola de reconocimiento hacia su figura, a su liderazgo, a su coherencia, a su buen hacer como pastor que huele a oveja, como a él le gustaba señalar. ¿Vale? Y decía que en este tiempo de estos 2 días que ha fallecido Francisco, creo que hay una ola de reconocimiento a nivel global por todos los actores políticos, sociales, por entidades de todo tipo, por supuesto eclesiales, del ámbito de la Iglesia, para reconocer la figura de Francisco, ¿no? Y esto creo que es inaudito, ¿no? Creo que no se ha visto un reconocimiento tan global a una persona que ha ejercido su pontificado desde unas claves muy sencillas y desde ser pastor entre ovejas, oliendo a ellas, involucrándose con ellas, convocándolas y dando pasos en ese sentido, ¿no? Entonces, el esquema que voy a desarrollar durante media hora, 40 minutos, como me han indicado, va a partir de lo que yo he conocido como justicia social a partir de la enseñanza de Francisco. Vamos a pasar también por lo que son los medios de comunicación, cómo trabajan, el impacto que ha habido de la explosión de las comunicaciones, de lo digital, todo ese ámbito. Luego vamos a aportar un par de claves sobre el pensamiento de Francisco en torno a los medios de comunicación, ¿vale? Pasaremos también a la importancia que tiene para cualquier tipo de organización, ya bien sea pequeña, grupo, parroquia, etcétera, entidad de todo tipo, que tenga la necesidad de comunicar algo, la importancia que eso tiene, de que se estructure, y hablaré de grandes pinceladas del modelo de comunicación que experimento todos los días como responsable de publicaciones de la OA, y por último intentaré interpelar para que con todo hagamos un pequeño diálogo o un gran diálogo, ya veremos a ver lo que da de sí, lo que soy capaz de motivar antes de concluir, ¿no? Entonces, para hablar de justicia social y el sueño de Francisco, lo voy a enmarcar recogiendo sus palabras desde los encuentros mundiales de movimientos populares, ¿no? Francisco va a atravesar casi toda la charla y espero que mantener la emoción, ¿no? Porque están siendo momentos también de bastante emoción para los que hemos estado tanto tiempo siguiendo su pontificado, ¿no? Yo participo por primera vez en un encuentro mundial de movimientos populares, en un equipo de comunicación, para dar cobertura informativa, y esto creo que conviene subrayarlo porque es el inicio de esta charla,
en torno a los medios de comunicación y la justicia social, respondiendo a la voluntad de trabajadores y de trabajadoras muy humildes, a base de mucha militancia, de organizar una política de comunicación. Y que para mí supuso un cambio profundo en la mirada y en la forma de construir la información. El Papa propone, según recoge Fratelli Tutti, como pilares básicos de la justicia social, las famosas 3 T's, que son derechos sagrados para una vida buena, ¿no? El derecho a la tierra, que en muchos lugares del planeta supone pequeños campesinos que se puedan ganar la vida, pero también supone para nosotros el derecho a habitar dignamente en un territorio, en un barrio, en las ciudades, donde se atiendan y se acojan las necesidades de la gente, la educación, los servicios públicos esenciales, con la calidad suficiente, tanto sanitarios como educativos, como del ámbito social, con transportes adecuados para favorecer la movilidad hacia los puestos de trabajo y que además cuiden el medio ambiente, que favorezcan la participación del vecindario, que sean protagonistas de los cambios que necesitan los barrios también. En definitiva, un territorio, un barrio, una ciudad que los haga vivibles, ¿no? Que podamos vivir en ellos. El derecho a tierra. El derecho a techo supone acceder a la vivienda, que no solo es una necesidad material, sino un derecho humano fundamental, un lugar de crecimiento, de encuentro, de cuidado personal y familiar. El derecho a techo, no hablamos solamente de metros cuadrados o de cifras de mercado, como ahora mismo está en el debate público, ¿no? Sino que hablamos de personas que sufren desahucios, de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias trabajadoras obligadas a compartir espacios inadecuados en condiciones indignas muchas veces, o de alquileres a precios desorbitados. Y sobre todo el derecho al trabajo, que es el gran tema de la política que propone Francisco, ¿no? Porque promueve el bien del pueblo, porque el trabajo no solo es nuestra capacidad de obtener un sustento para cubrir condiciones de vida, que necesita condiciones justas y decentes, también es un camino para el crecimiento personal, para relacionarnos, para el cuidado de las personas, ahí donde trabajamos, y para el cuidado del planeta. Estas 3 se relacionan entre sí y son esenciales para la vida digna. Y es también una expresión de compromiso por el reino de Dios. Tierra, techo y trabajo son criterios básicos de justicia social, pero no limita la justicia social. Creo que a lo largo de vuestro curso habéis visto más temas, aunque estos también, habéis visto más temas que construyen ese paradigma de justicia social que anhelamos, ¿no? Bien, ¿cómo abordan esta realidad los medios de comunicación? Vamos a verlo. Los medios construyen realidad y mentalidad. Seleccionan lo que es visible, definen qué es relevante, interpretan los hechos, y lo que no aparece en los medios no existe, aunque sea bueno. ¿Para qué o cómo hacen los medios que sea un hecho noticiable? Se convierte en noticia lo novedoso, lo polémico, lo que abarca a mucha gente, lo que se hace cercano también, lo que afecta a personajes públicos, a organizaciones relevantes que tienen algo que decir, que aportan un dato o datos, que hacen una propuesta cualitativa de lo que sucede en la sociedad. También es algo que recoge lo que dicen los poderosos de cualquier tipo de poder y que no quiere que se sepa, por ejemplo. Actualmente, los medios de comunicación están dando un peso especial, una importancia más relevante a lo emocional. Eso se puede ver mucho en las redes sociales, que ahora luego hablaremos de ellas. Lo que significa contar en primera persona. Eso va ganando peso, ¿no? En la opinión, en los sentimientos, toda esa vivencia personal. Claro, y todo eso compite frente a valoraciones de fuentes expertas o autorizadas en materia, ¿no? Y esto puede ser un arma de doble filo. Si nos vamos solo al autotestimonial y dejamos fuera otras fuentes autorizadas o otras valoraciones, la información pierde análisis y objetividad. Y nosotros necesitamos generar un tipo de información, los medios necesitan generar un tipo de información que nos ayude a interpretar la realidad, a saber qué queremos para ir respondiendo a esas necesidades que tenemos también. Bien, ¿qué elementos intervienen, por ejemplo, para que un acontecimiento sea noticia?
Pues en primer lugar interviene la agenda que configuran los propios medios, que marcan los temas y su jerarquía. Y esto muchas veces, la mayoría de las veces en los grandes medios, está influenciado por los poderes políticos y económicos. Otro elemento son las rutinas productivas, lo que sucede en las redacciones de cualquier medio, la forma de trabajar, los horarios, que varía según el tipo de medio también. No es lo mismo la televisión, la radio, que la prensa escrita, que lo digital. Pero en líneas generales, esas rutinas vienen de la mano de las previsiones de las agencias. Se reparten los temas en las reuniones de redacción de primera hora y a partir de las 4 de la tarde ya no entran nada más que imprevistos que sean destacables, porque las redacciones ya están preparando la información del día siguiente, ¿vale? Entonces, todo lo que enviemos, por ejemplo, a un medio de comunicación a partir de esa hora, seguramente ni se atienda por nadie. Y el último elemento que interviene para que un acontecimiento sea una noticia es tener buenas fuentes de información, alguien que cuente, porque si no, no hay noticia. Estos tres son los elementos que determinan que un medio de comunicación reproduzca una noticia que pueda ser de interés. Quiere decir que nuestros temas tengan mayor o menor cabida también, y eso va a depender de que cumplan algunas características, como hecho noticiable, como lo cuento, si está hecho mejor o menor periodísticamente hablando, a qué hora lo cuento o en qué época lo cuento, ¿vale? Y luego hay otros factores incontrolables, como que en ese día, cuando ITV, por ejemplo, manda una comunicación y ese día hay muchas noticias relevantes, puede ser que nos quedemos fuera de esa agenda. Por lo tanto, que nuestra propuesta quede invisibilizada ante los medios de comunicación. Por lo tanto, la agenda mediática suele centrarse también en lo espectacular, lo conflictivo, en lo rentable que decíamos antes, ¿no? Dejando en la sombra, seguramente, muchos de los problemas estructurales que tenemos. Voy a poner algunos ejemplos de ello, que se trata con superficialidad o estigmatizando, por ejemplo, la pobreza, el trabajo precario, la migración o la siniestralidad laboral. Cuando, por ejemplo, hablamos de siniestralidad laboral y vamos a los medios de comunicación, muchos de ellos lo tratan como un suceso, una noticia de sucesos, sin darnos cuenta que detrás de un accidente laboral automáticamente cambia la vida, no solo de la persona que lo sufre, sino de la familia trabajadora, que también tiene un efecto negativo su siniestralidad laboral. A ellos se suman riesgos como en los medios de comunicación, como la concentración empresarial en pocas manos, muchos medios en pocas manos, la dependencia de la publicidad, la paralización de los recursos, de los discursos y la propagación de campañas de desinformación o noticias falsas. Esta mañana leía un periódico de alcance nacional que decía que en el Vaticano había temor de que empezara una campaña de desinformación para ir eliminando posibles candidatos a suceder a Francisco. Ojo con esto, es muy importante lo que está pasando. Los medios tradicionalmente eran un contrapoder, o son un contrapoder, luego lo discutimos si queréis. Pero ahora con demasiada frecuencia sirven a intereses económicos y políticos. Y esto tiene una limitación de la diversidad informativa y tiene una limitación también para construir una mentalidad. ¿Vale? Por lo tanto, están perdiendo, en mi opinión, están perdiendo su función crítica y de servicio democrático. A esta preocupación se le incorpora también un proceso cada vez más estructurado, promovido por la extrema derecha mayoritariamente, de propagar campañas de desinformación que desafían la propia calidad de la democracia. Como decía antes con lo de los candidatos a suceder a Francisco. Araceli Caballero, que es una autora de Ediciones OA, propone en su libro Maneras de Vivir, que recomiendo, un quinto poder. Araceli Caballero propone en Maneras de Vivir, que es un libro del año pasado, propone un quinto poder para que la ciudadanía esté informada de forma crítica y activa, que es promoviendo medios independientes que defiendan el derecho a una información más veraz y más plural, con un periodismo de calidad y con trabajo decente como base de la democracia. Porque conviene recordar que los medios de comunicación no son solo esos grandes conglomerados de información
que todos sabemos cuáles son, sino también incluyen proyectos digitales, medios alternativos, especializados, medios locales, medios eclesiales, radios comunitarias, radios diocesanas. Todas esas herramientas generan y construyen otro discurso y otro sentido y otra mentalidad. Hoy también son medios los espacios de redes sociales donde millones de personas se informan, debaten, comparten o generan bronca, distorsión, bulos, mentiras, etc. Pero ya son medios de comunicación, las redes sociales muy influyentes. Los medios también pueden ser una herramienta para visibilizar las injusticias, empoderar a los excluidos y a las excluidas, favorecer un relato colectivo de fraternidad, de solidaridad, o bien pueden reforzar privilegios, reproducir estereotipos, legitimar estructuras de exclusión, esconder el bien. Por eso el compendio de la doctrina social de la Iglesia afirma que los medios de comunicación social deben estar al servicio de la persona en su totalidad, del desarrollo de sus dimensiones materiales, culturales, espirituales y religiosas. Ahí es nada. Esta orientación nos invita a considerar la comunicación no solo como un instrumento técnico, sino como lugar de humanización, de discernimiento, de crecimiento moral y ético e incluso de encuentro con otros. Esto nos lleva también a repensar la comunicación. Si esto es así, nos lleva a repensar la comunicación como un eje estratégico de las entidades, de las organizaciones, de los movimientos, de grupos, de parroquias, de cualquier ámbito que se junten más de 2 personas, puesto que no basta con hacer o comunicar ocasionalmente, ya no basta eso. Hace falta una comunicación más proactiva, más estructurada, más integral, más pensada, más participada, más profética, capaz de tener su propio espacio o de disputarlo en el relato público, con mayor coherencia y sobre todo con mayor carga de esperanza, ¿no? Por lo tanto, yo soy de los convencidos que las organizaciones comprometidas con la justicia social tenemos el deber de hacer oír la voz, nuestra voz, en el ágora mediática, por cualquiera de sus canales. O dicho de otra forma, lo que no construyamos y hagamos visible nosotros y nosotras, costará mucho que lo hagan por nosotros, que otros lo hagan por nosotros. Esto es importante. Hablemos ahora del impacto digital, los riesgos y las oportunidades. La revolución digital ha democratizado el acceso a la información, pero también ha generado nuevos retos y riesgos. Hay sobreinformación, desinformación, polarización algorítmica, discursos de odio, se apela a los sentimientos y no a la razón, se fomentan antivalores, el odio, el individualismo, el enfrentamiento, que se alejan de lo que entendemos como bien común y como justicia social, los temas del curso, y además generan más injusticias. Pero también ofrecen oportunidades, medios y redes de comunicación alternativas, narrativas propias que podemos crear o colaborativas con otros, datos, periodismo de datos, vídeos, audios independientes, acción ciudadana, todo eso también lo ofrecen las redes. Hoy más que nunca, por lo tanto, es clave formar a lectores y lectoras críticos, atender una alfabetización mediática, así como promover una comunicación desde las periferias que al menos intente desafiar el discurso dominante. A este respecto, el Papa Francisco decía este mismo año que comunicar es un acto espiritual. Para poder comunicar hoy la esperanza es necesario tenerla, y para tenerla hay que vivirla y compartirla. Bien, llegados a este punto, voy a hablar de 3 o 4 claves del pensamiento de Francisco en torno al debate que tenemos hoy sobre la comunicación y los medios. Empezando diciendo que la doctrina social de la Iglesia ha subrayado reiteradamente el valor ético de la comunicación, que debe estar al servicio de la persona, de su dignidad, de su libertad, de su responsabilidad. El Papa insiste mucho en esta idea, en Fratelli Tutti, ¿no? 205. Dice que los medios pueden contribuir a que las personas se vean unas a otras con más comprensión y no como enemigos.
Durante su pontificado, Francisco ha propuesto una comunicación al servicio de la cultura del encuentro, inspirada en la parábola del buen samaritano, que significa ver, que significa detenerse, que significa atender, que significa implicarse, es comunicar de una forma más cercana y más inclusiva. Subrayo 4 claves de este pensamiento de Francisco. La primera clave sería el encuentro, es decir, comunicar como la comunicación como lugar de proximidad, hospitalidad y fraternidad. Comunicar es hacerse prójimo también. La clave de la verdad. Frente a la manipulación y las noticias falsas, el Papa propone un periodismo que busque la verdad desde el respeto, la escucha y el discernimiento. Una comunicación que libere. La clave de la realidad vivida, invitándonos a ir y ver, no contentarnos con comunicar a distancia y sin implicarnos. Significa tocar la carne del mundo, lo que están sufriendo las víctimas, escuchar directamente las voces, sus voces, que o bien sufren o bien resisten. Y la última clave es de esperanza y mansedumbre, donde en contextos de crisis el Papa llama a comunicar con un corazón sereno, firme y con ternura, sembrando esperanza incluso cuando parece que todo se va derrumbando, ¿no? Estas claves, tomadas en conjunto, configuran una realidad espiritual de la comunicación, que es evangélica, que es profética, que es humanizadora. Es una comunicación que promueve la justicia social y que debe regirse por valores como la veracidad, la independencia, el pluralismo, la mirada humanista, la cultura del encuentro. Entonces, ya no se trata solo de denunciar, sino también de generar esperanza, de abrir caminos. Y en ese sentido, juegan un papel importante las organizaciones que anhelan o que promueven la justicia social. Cristina Vega, que la tenemos en la mesa, contaba al inicio de este curso que estamos llamados a vivir y a proponer el bien común, a construir las mejores condiciones sociales posibles en cada momento, cierro comillas, para vivir con dignidad. E insistía en poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo y en lo que hacemos, añado yo, para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Si esto es así, que yo lo comparto, la pregunta que surge es, ¿cómo visibilizamos todo ese bien que ya hacemos? ¿Cómo se convierte en buena noticia? ¿Cómo lo trasladamos a los demás? Por lo tanto, una organización comprometida con la justicia social tiene que ser al mismo tiempo conciencia crítica, espacio de comunión, motor de transformación y sembrador de esperanza. Está llamada a una organización de esas características a mirar la realidad con los ojos abiertos desde dentro, junto a las personas que sufren, mano a mano, construyendo alternativas, compromiso y alternativas. Por eso una organización así está llamada también a imaginar una utopía, un buen lugar que señalaba Casaldáliga, y a encarnarlo en lo concreto, desde sus formas de trabajo hasta sus alianzas, desde su acción política hasta su estilo de vida. Para eso tiene que tejer redes, porque nadie transforma la realidad en solitario. Nadie puede salvarse solo, dice Francisco. Pero hay algo más que yo quiero subrayar, y es que una organización comprometida con la justicia social necesita pensar y vivir la comunicación como algo central, no como un añadido. Su papel incluye articular una comunicación estratégica, capaz de narrar las injusticias sin desfigurarlas, de dar voz a los que no tienen, de aumentar ese altavoz, de ofrecer claves que iluminen y nos pongan en camino. No se trata solo de emitir un mensaje, hacer un comunicado, hacer una nota, estar en los medios, sino se trata de sostener una cultura comunicativa que nos ayude a construir comunidad, que provoque reflexión y que invite a actuar. Esta visión comunicativa no puede estar reservada tampoco a un equipo técnico, a una persona encargada. Necesitamos vincular a todos los miembros de una organización, de un grupo, de cualquier ámbito comunitario, a esa visión integral de la comunicación. Cada persona, cada colectivo, cada gesto nos ayuda a comunicar.
Por eso hay que cultivar una comunicación coherente con los valores que se anuncian, de transparencia, de humildad, de firmeza, de empatía participativa. Pero además estas organizaciones que anhelan y construyen justicia social tienen un papel educativo fundamental. Necesitamos formar y formarnos. Necesitamos sensibilizar y sensibilizarnos, cultivar pensamiento crítico, ayudar a leer los signos de los tiempos e interpretar la realidad con criterios de justicia y dignidad. En ese sentido, nunca puede faltar el testimonio, porque ninguna palabra es creíble si no brota de una vida coherente. Por lo tanto, una organización que anhela la justicia social debe ser ya y en sí misma un signo del reino. Un lugar donde se vive de otro modo, donde se cuida la vida, se cuida de las personas, las personas son llamadas a ser protagonistas, donde se sostiene la esperanza, incluso cuando hay muchas sombras alrededor. Lo que está en juego es el espacio de sentido, de comunidad, de compromiso, de ser luz en medio de tantas sombras. Nosotros sabemos que no podemos competir con las grandes maquinarias de los medios de comunicación. Tampoco podemos competir con la industria de la mentira, que además invierte muchísimo dinero. Pero sí sabemos que con un buen plan estratégico que anticipe y prepare lo bueno, eso bueno que subrayaba Cristina, y que aportamos al mundo, nos ayude a cambiar las cosas. Por lo tanto, entramos ya al campo de la experiencia de unos medios comprometidos con el bien común y la justicia social. Y aquí es parte de mi presencia en el curso, ¿no? A través de mi responsabilidad en la OA, ¿no? La OA se trata de unos medios de comunicación que lo que pretenden son fortalecer su quehacer, construir bien común y fortalecer esos lazos que promueven la justicia social. Yo no quiero vender ninguna moto tampoco, como dirían Ramonet y Chomsky, pero sí acercarnos a una realidad esperanzada en la que trabajo a diario. Podría contar lo del agua, podría contar lo de los movimientos populares, podría contar lo de ITV, ¿vale? Pero en el caso de que nos ocupa, los del agua atienden diversas y diferentes realidades. No hacemos la misma comunicación cuando nos intentamos acercar a un grupo de trabajadores y de trabajadoras cristianas para ofrecerles nuestra triple comunión de vida, bienes y acción y ofrecerles el proyecto de humanización del agua que cuando construimos actualidad diaria, ¿no? Cuando hacemos esta aportación con un medio de comunicación para ofrecer lo que dice y hace la OA, esa triple comunión, lo hacemos con un medio concreto que está pensado para acompañar los procesos de formación y el compromiso. Y se construye a través de la participación de militantes, de sus testimonios, de sus compromisos, construyéndose bien. Y además incorporamos alguna que otra píldora de la doctrina social de la Iglesia que nos ayude a discernir un actuar, ¿no? Esto es nuestra revista Tú. Luego tenemos una editorial muy humilde que nos ayuda a construir a través de los libros y los materiales de reflexión que vamos sacando de forma periódica todos los años, nos ayuda a construir una espiritualidad cristiana y una doctrina social de la Iglesia y a aterrizar en doctrina social de la Iglesia temas como el trabajo, el compromiso en la vida pública, la sinodalidad, otros estilos de vida, la propia justicia social. Todo esto nos permite generar también una cultura de encuentro y un estado de opinión, o si se me permite, ayudar a ofrecer elementos para la conversión integral que diría Francisco, ¿no? Y el último medio de comunicación que yo quería subrayar tiene que ver con Noticias Obreras, que es el principal instrumento de comunicación pública que tenemos. Es una revista especializada en el mundo del trabajo y en sus ambientes, que es más allá del trabajo, y además del bien común. Está especializado en todo esto. Ahí ofrecemos una mirada comprometida con la dignidad de las personas y con el bien común. Su razón de ser es contribuir a una conciencia crítica, a transformar la realidad, desde una aportación humanista de diversos autores y autoras y desde las claves de la fe cristiana y la doctrina social. Es, por tanto, un lugar donde se tienden puentes entre otras culturas y saberes. Y está pensada, además, para personas creyentes o simplemente personas socialmente comprometidas
que buscan comprender y transformar su entorno. A esa revista, que tiene dos modelos, una de carácter mensual, se le ha añadido recientemente, desde la pandemia para acá, una edición digital que, además de todo lo que viene en la revista impresa, la que construye criterio y la que nos permite una lectura más pausada de la realidad, la página web de Noticias Obreras se ha convertido en un diario que nos permite acercarnos a una realidad actual y constante a lo largo de construyendo una propia agenda del medio de comunicación. No es un medio neutral, Noticias Obreras, ni indiferente, puesto que nos situamos claramente al lado de las personas que sufren injusticia. También visibilizamos las luchas y promovemos el trabajo decente, como no podía ser de otra manera. Finalmente, acabaría este capítulo 6 para luego dar la palabra al diálogo. Hablando del protagonismo, creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Hablando del protagonismo de las personas que exigimos el derecho a una información veraz y creíble. O sea, no todo depende de los medios, también depende de nosotros. Porque si somos personas comprometidas con la justicia social, seguramente vamos a compartir un anhelo de una sociedad más justa, humana y fraterna. Por lo tanto, después de recorrer la realidad de los medios de comunicación, de escuchar experiencias personales y de conocer algunas claves del pensamiento de Francisco, es inevitable hacerse otra pregunta. ¿Cómo nos estamos informando? Porque no se trata solo de consumir noticias, sino de entender a través de qué medios lo hacemos, qué nos están ofreciendo y desde qué perspectiva nos narran el mundo global y nuestro pequeño mundo, el de los barrios, el del trabajo, el de los ambientes de militancia, allí donde estamos. ¿Cómo nos narran los mundos? ¿Qué tipo de información recibimos sobre el trabajo, sobre la pobreza, sobre la exclusión, la desigualdad, la paz, la dignidad humana? ¿Cómo se visibilizan las luchas por los derechos? ¿O solo se habla de conflictos desde la lógica del espectáculo? La justicia social, en mi opinión, exige una mirada crítica también sobre la comunicación. Nos empuja a hacernos más preguntas. ¿Qué necesidades comunicativas tengo o tenemos? ¿Qué realidad me interesa conocer mejor? ¿Qué voces siento que faltan en los medios que leo, veo o escucho? ¿O qué me gustaría saber y no encuentro? ¿Qué te gustaría saber y no encuentras? Son preguntas que son de actualidad, que nos necesitamos hacer. Porque más allá del ruido, de la inmediatez, de la saturación informativa que todos vivimos día a día, hay una decisión que debemos tomar, que es la de buscar, promover y apoyar medios comprometidos con esa verdad, con las personas, con el bien común. Por lo tanto, informarse también es un acto de justicia. Elegir medios que no solo nos cuenten lo que pasa, sino que nos ayuden a entender por qué pasa, quiénes lo sufren, quiénes luchan y qué caminos se abren, es una forma concreta también de vivir ese compromiso que decimos tener con la justicia social. Es una opción que transforma y que nos transforma. Por lo tanto, necesitamos apoyar determinados medios de comunicación que promueven esa justicia social que anhelamos. Apoyarlos por muy humildes que sean, para que se hagan su propio espacio y ocupen su lugar en ese ágora comunicativa y que aporten una mejor comprensión de lo que necesitamos saber, ese discernimiento, ese análisis, la opinión, los testimonios, la denuncia, las propuestas, que tienda puentes con otros saberes y culturas. Todo eso lo necesitamos para seguir construyendo bien común y justicia social. Apoyar a los medios que promueven la justicia social es leer también, es difundir, es financiar, es participar, es tener criterio, es discernir. Por lo tanto, nos surge otra pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo cada uno de nosotros y vosotras? Los medios de comunicación a los que me refiero, soy de la opinión que tienen futuro. Y tienen futuro
a través de la especialización, de la atención cercana, extendiendo el derecho a la información, denunciando causas que provocan injusticias, promoviendo la escucha y acompañando a las víctimas. Medios que favorezcan las certezas y, lo más fundamental, que provoquen confianza. Contribuir a esto es una forma también de promover esa esperanza para que el reino de justicia sea un hecho en todos los lugares que nos sean posibles. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta charla, esta ponencia amplia, densa, sugerente. Ahora a ver si volvemos a este diálogo al que nos invita, tanto la gente que nos siguen por Zoom o los que estamos aquí. Pues si alguien quiere animarse, Félix quiere romper, vamos rompiendo con Félix y después... Eso dijo algo que, bueno, que puede ser verdad, pero que hoy debe estar en cuestión, ¿no? No existe lo que no se publica o lo que no se informa. Está ocurriendo lo peor, ¿no? No suele existir lo que se está publicando, ¿sabes? Eso sí que peor. Vale, pues decía eso porque cuando hacemos esta afirmación parece que damos una importancia que lo que se publica es lo importante, cuando estamos en un momento que se publican muchas cosas que no existen, ¿no? Vale, bueno, eso es... Bueno, yo creo que cuando yo he expresado esa frase de lo que no se publica en los medios, da la sensación de que no exista efectos comunicativos. Claro que existe. Hay hechos que existen, pero no trascienden a la opinión pública, al público en general, no llega a la gente. Yo al principio de la intervención hablaba de la siniestralidad, porque es un hecho escandaloso. Si nosotros miramos la totalidad de los medios, salvo algunas excepciones que confirman la regla, y que las hay, cuando un medio de comunicación habla de que una persona ha tenido un accidente laboral, se trata como si fuera un suceso. Y eso significa que no se miran las causas que ha provocado ese siniestro laboral. No se mira en cómo trabajaba, no se mira las condiciones de trabajo, no se mira las medidas de prevención, no se mira el sufrimiento de sus familias cuando es un accidente mortal. Es más, es de tal gravedad esa situación que en este país cada día mueren 2 personas intentando ganarse la vida. Yo creo que eso es un drama humano, social y de magnitudes inmensas. Sin embargo, apenas trasciende la opinión de las víctimas. Por lo tanto, hay un sufrimiento que responde a esa frase, hay un sufrimiento que no se visibiliza, no existe para la gran mayoría de los que leemos información, de los que queremos saber, de los que estamos informándonos. A eso me refería con esa frase. Y esto es fundamental, tan fundamental que hay un sufrimiento que ha desaparecido de la esfera pública. Sin embargo, el drama es inmenso, lo conocemos de cerca porque lo hemos tratado muchas veces y porque tenemos cercanía con las víctimas. Y su gran reivindicación en este momento, aparte de las condiciones de trabajo y de las medidas de seguridad, de que se atienda toda esa prevención, su gran reivindicación son 2. La primera, visibilizarse como víctimas, y eso va, el cauce correspondiente es ser interlocutores ante los poderes públicos y ser fuentes ante los medios de comunicación. Y la segunda gran reivindicación que tienen es que necesitan ayuda para superar los duelos y necesitan ayuda para reconstruir sus vidas, no solo económicamente, sino psicológicamente. A eso me refiero. Vale. ¿Una pregunta? La Vega, por favor, ¿puedes preguntar?
Hola, buenas noches. Gracias por tu aportación, Ah, clarividente de la realidad que vivimos y que cada vez nos sumerge más en la indecisión. La pregunta, sí, la pregunta va en concreto. ¿Qué medios en concreto crees tú cuando vivimos en una realidad personal tan limitada que muchas veces nos pasamos la vida buscando, escuchando distintos medios y tenemos que estar seleccionando qué criterios tenemos que tener? Porque tú lo has dicho clarísimo, vamos, lo has dicho con tanta clarividencia, el tema de la justicia social, de la dignidad, el que esté por encima de todo el valor a la persona. Entonces, en todo ese tipo de cosas, tendríamos que estar horas y horas escuchando, verificando, comprobando, analizando, y muchas veces nos faltan ese tiempo. Y nuestros grupos o nuestros entornos más cercanos, como pueden ser nuestras comunidades, nuestra realidad de compromiso social, pues te limita también el tema de que muchas veces por lo que tenemos que realizar, lo que tenemos que acometer, pues no tenemos tiempo para estar investigando, ¿no? Entonces, sí me gustaría por lo menos que nos des unas pautas, porque aquí a nivel local o a nivel de barrio, de plataformas y tal y cual, tenemos, pero muchas veces no es lo que se escucha. Son otros medios con un gran nivel de proyección social los que acceden normalmente la gran mayoría de nuestras personas que están en los barrios y en nuestras comunidades. Entonces muchas veces entramos en ese dilema. La gente te viene y te pregunta, es que escuché, es que esto es real, que tal y cual. Entonces, por ahí es donde tenemos que estar siempre y es costoso, es muy costoso. Gracias. sí, totalmente. Es una buena pregunta, ¿eh? Quedaría para otra futura visita a las Islas Canarias. No, lo digo en plan jocoso, pero tiene enjundia la pregunta porque has dicho una cosa muy importante, no tenemos tiempo. Y eso es precisamente lo que algunas campañas de desinformación intentan, la brecha por donde intentan colarse, que es información inmediata por canales, por redes sociales privadas, como el WhatsApp, es una red social privada, o sea, privada, que quiere decir que lo que yo leo en un grupo o en un canal es una relación unidireccional, muchas veces. Solo habla uno, los demás leemos y distribuimos. O en el mejor de los casos, hablan varios y los demás leemos y nos lo tragamos muchas veces. Entonces, lo primero que necesitamos es tiempo para hacer un pequeño discernimiento. Tiempo no significa que estemos todo el día dándole vueltas a la cabeza, porque ya al final nos da, cogemos unas pautas del, sabemos lo que queremos ver en la televisión, sabemos lo que queremos escuchar en la radio, sabemos lo que queremos leer en la prensa local y también sabemos lo que queremos interpretar porque soy un militante social y accedo a un medio especializado y alternativo. Entonces, tenemos que hacernos una serie de preguntas, como los que yo intentaba sugerir en la intervención. ¿Qué necesitamos saber para que, en este caso que nos ocupa en el curso, para seguir favoreciendo una justicia social y el bien común y la justicia social desde el punto de vista de los medios de comunicación, del discernimiento que hago cuando leo y de lo que me motiva para seguir actuando en la sociedad? ¿Qué necesito saber? ¿Qué voces necesito escuchar? Si soy un militante de los derechos humanos, pues seguramente lea una revista especializada, porque los medios de comunicación esa temática no la abordan desde la especialización, la abordan desde lo que es novedoso, lo que habíamos dicho antes de la agenda de los medios. Seguramente tengo que buscar una entidad que me dé ese soporte o ese discernimiento intelectual o esas prácticas o esas claves, ¿vale? No sé si vosotros leéis solamente un medio de comunicación, yo leo varios medios de comunicación, aparte de los que hago, que los leo, los trabajo, me abruman, los disfruto, me apasionan, en fin, todo eso. Pero si yo pertenezco a una organización de la Iglesia especializada en el mundo del trabajo, tengo que leer un medio especializado que hable del trabajo
o un medio generalista que aborde el trabajo. Si cuando salen las noticias del paro, resulta que ese medio de comunicación solamente me refleja los datos fríos de una estadística y no me refleja las situaciones de sufrimiento que hay alrededor de ese dato o de esa realidad, o no me refleja la opinión contrastada de determinadas fuentes, quizá ese medio de comunicación no me sirva para informar por qué ocurre, por qué tenemos ese paro estructural que tenemos, por ejemplo. Si yo soy una mujer que estoy interesada en los temas de igualdad, 3 cuartos de lo mismo. ¿Vale? Cada medio nos tiene que dar una respuesta. Es verdad que al final tenemos que apoyar a algunos o a otros. Apoyar me refiero en el sentido de leer, o sea, estar interesado en lo que dicen, difundir, porque lo que me sirve a mí le puede servir al que tiene al lado, a la persona que tienes al lado, e incluso apoyar económicamente, porque hemos visto que uno de los grandes males es cómo el poder económico capitaliza la información de las agendas comunicativas de determinados medios. ¿Vale? Entonces, esa pregunta la tenemos que, yo la resolvería, no sé si personalmente, pero me dejaría ayudar también por una conversación incluso con más personas, ¿no? Si tú me pides a mí expresamente qué medios nos interesa, voy a empezar por el que yo hago, ¿no? Pero hay más medios alrededor que son bastantes serios. Abraham, por favor, retírate de la cámara, porque te vemos nada más que en la boca y la nariz. Vale. Sí, entonces, por ejemplo, en el libro que decía antes, En Maneras de Vivir, de Araceli Caballero, hay una serie de propuestas de medios concretos y lo que quieres es ir al final a eso, ¿no? Pero en la reflexión que plantea Araceli en el libro es más o menos lo que yo lo que estoy comentando, ¿no? Y que he dicho a lo largo de la intervención. Hagámonos las preguntas correspondientes para saber qué necesito escuchar, ¿vale? ¿Qué necesito leer? ¿Qué necesito apoyar? Porque hay una gran variedad, tanto muy humildes como muy potentes, ¿vale? Y a partir de ahí elegir, fidelizarse con ellos, aportar, que es una cuestión que muchas veces no nos atrevemos a hacer, porque pensamos que es insignificante lo que decimos o lo que hacemos, tomárnoslo un poco más en serio, ¿vale? Yo creo que ahí hay un recorrido bastante grande en muchas organizaciones en las que estamos, incluida de la que yo os hablo, que estamos en proceso de seguir dándole vueltas a cómo mejorar nuestra presencia, nuestro mensaje, nuestro estilo de construir esperanza, de nuestra forma de hacer denuncia profética, utilizar los nuevos canales. De hecho, si me hubiese quedado allí, mañana tendría un taller para profundizar en esto con militantes de la OA, ¿no? Entonces, eso es no sé si la respuesta te ha ayudado o no, pero si quieres nombres concretos, yo sería otro tema. Perdona, es verdad que hay medios que hay que descartar. Porque porque ni siquiera mencionan fuentes. Y hay periodistas que había que también que descartar, que están situados en las lógicas de favorecer el desencuentro, la injusticia, el odio, la provocación. Todo eso ya por definición, si seguimos un poco el pensamiento de Francisco que antes comentábamos, deberíamos de descartarlos directamente. Hoy aparece un señor en mi casa y me dice que tenía 88 personas delante para retirar lo que Rescate ya da todas las tardes. Vivo cerca de Cáritas y entonces la situación de cientos, no, pero casi un centenar de personas que están en la calle, que no tienen trabajo, que están más o menos en la droga. Y entonces esta situación, si uno quisiera
denunciarla o buscar recursos, es decir, medios para sacar a toda esta juventud, porque digo juventud, claro, me refiero a mí, personas menores de 50 años, casi todos, y menores de 40. ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer para que esta situación tan desastrosa, tan miserable, pues tenga alguna solución, algún eco en la sociedad? Porque la verdad que con las pequeñas ayudas que uno hace, pues ve que la dignidad de estos muchachos, su estilo de vida no es conforme al pan de Dios. Y por eso quería buscar una plataforma, algún medio que pudiera denunciar esta situación de justicia. Ya. No sé si soy yo el más indicado para responder a esta pregunta, pero normalmente la gente cuando tiene necesidades que resolver en su vida o alrededor de su vida, se organiza. O bien creando una organización o una plataforma, una expresión colectiva para defender determinadas cosas o para reclamar determinadas cuestiones, ¿no? Los trabajadores se organizan en sindicatos, los trabajadores cristianos en la OA, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una realidad cercana a donde usted ha manifestado, lo lógico es que se constituya una organización que responda a las cuestiones que se vean más legítimas sobre esa situación. No podría hablar más en concreto porque desconozco en lo concreto. Si es una situación muy concreta, ha ido también una manera de actuar con los medios de comunicación, que es llamando a la redacción. Oye, nos pasa esto en tal sitio, y ver a ver qué interés tienen comunicativamente. Si estamos hablando de situaciones más gravantes, pues ya hay otra forma de funcionar, que es a través de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no sé, se me cae un poco de las manos. ¿Alguna pregunta más? Antes que nada, muchas gracias, Abraham. Sí, ahora, Sí, muchas gracias por la ponencia. Es curioso que te llames Canales y hables de comunicación. Sí te quería hacer, en principio, dos preguntas y ahora hay una más. La primera es, si no es una redundancia hablar de justicia social, si no es una redundancia o redundancia, como solemos decir. La segunda es, si no contribuyen los medios a hacer realidad lo que se conoce como profecía autocumplida. ¿profecía cómo? Profecía autocumplida es un término que utiliza la sociología y la psicología además. Se repite tanto las noticias que al final nos la damos como hecha, nos la creemos y en función de eso ya toman decisiones quienes nos manipulan, ¿no? Un poco así. Indagaríamos un poco en ello. Y la tercera es una pregunta directa. ¿Qué piensas de la complicidad de los medios que limitan noticias de interés social, de mucho interés social, solamente a sus suscriptores? Bien, pues sobre la justicia social, el otro día leí una noticia en un medio de comunicación italiano. No me preguntéis por qué llegué hasta él, pero llegué hasta él porque seguía una pista de algo, seguro. Donde Greenpeace, que todo el mundo sabe quién es, denunciaba que cada vez más medios están empezando a ocultar noticias relacionadas con el medio ambiente y que tenían muchas presiones para que salieran reflejadas en determinados medios de comunicación. Esto no es... Esto ya es posible en países como Italia, ¿eh? En Argentina, el presidente de la nación niega que se tenga que hablar de justicia social. La rechaza. Presidente de Argentina. En nuestro país hay movimientos políticos
y medios de comunicación que niegan la justicia social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, que estamos asistiendo a un... Francisco decía que estamos asistiendo a un cambio de época, y es verdad. Se están produciendo muchos cambios y muy rápidos en la configuración del mundo, no solo de las guerras arancelarias, en la configuración del mundo. Y hay una disputa por determinadas hegemonías a la hora de concebir la realidad del mundo. Hay quien quiere que determinadas realidades se oculten y hay quien quiere que para construir y para que haya justicia social, determinadas noticias sean favorecidas en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo no creo que sea una redundancia hablar de medios de comunicación y de justicia social. Por otro lado, tenemos un exceso de información. Y ese exceso de información, que era tu segunda pregunta, produce como consecuencia que nos hartemos de leer siempre la misma información. Precisamente porque a la amiga que ha intervenido al principio, nosotros no ponemos filtros a la hora de atender la información que nos llega. Y nos abundan, le hago para atrás, Fausto, y nos abusan de nuestras capacidades para atender determinados canales de comunicación, abusan para desinformarnos a través del exceso de información. Y lo tercero, yo soy partidario de que determinada información haya que pagarla, porque detrás de esa información hay trabajadores que hacen una maravillosa labor en sus puestos de trabajo y construyen comunicación y por lo tanto hay que pagar salarios. Porque si no, la solución que les quedan a esos medios de comunicación es irse a pedir ayudas a las administraciones públicas, ayudas económicas, por un lado, y por otro lado, tener que vivir a expensas de sus empresas de publicidad. Dicho de otra manera, si no apoyamos determinados medios de comunicación, que es como yo insistía en la última parte, los medios tienen que ir a buscar fuentes de financiación para pagar el buen trabajo que se hace comunicativo, pagar a los trabajadores un salario justo. Necesitamos apoyar esos medios. Entonces, como estamos en una cultura de la inmediatez y del todo gratis, da la sensación de que detrás de una noticia que firma un periodista o una periodista, no hay nadie, no hay un salario que pagar, no hay un local que amortizar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es necesario concienciarse de esto, de la necesidad de esto, ¿no? Y de que todo gratis, si todo es gratis, como hay en determinados medios de comunicación, si todo es gratis, al final lo estás pagando tú, de otra manera. El producto eres tú. Soy yo, no me refiero a ti en el caso concreto del que ha hecho la pregunta, sino el producto somos nosotros. ¿Vale? Y hay medios de comunicación que ni siquiera tienen trabajadores detrás, que viven de la construcción de mensajes a través de la inteligencia artificial o del copia y pega de otros medios y de las variantes algorítmicas que hace que tu medio sea más visitado, por lo tanto tenga más audiencia, por lo tanto tenga más clic y por lo tanto tengas más capacidad de ingresar por publicidad. Claro, entonces ante ese modelo yo creo que habría que apostar, que es un poco el razonamiento de mi intervención, habría que apostar en otro tipo de medios más fiables que respondan a nuestras necesidades, que construyan una manera de mirar al mundo más cercana a las realidades que queremos construir y responder, que nos ayude a discernir, etcétera, ¿no? Voy a hacer una pregunta. Yo desde mi ignorancia, ausente de toda esta problemática, he oído una conferencia del tiempo que ha tardado de los medios de comunicación, ¿vale? Entonces he ido entendiendo por medios de comunicación instrumentos profesionales, empresas, grupos, etc.
yo me pregunto, siempre curiosidad, y cuando lo pregunto ya está. Como veo por la calle la gente, los chiquillos colgados del móvil, me pregunto, ¿lo que llega por esos móviles es la información de los medios de comunicación o llega también opiniones de los amigos? No sé, pues no pregunto. Yo sé que los veo siempre así. Lo digo en este sentido porque detrás de esta pregunta está si un porcentaje pequeño o grande de la información no viene de los medios, sino viene de la opinión de no sé quién, de los amigos, no sé quiénes son. Entonces me pregunto en qué medida estas comunicaciones directas, personales, de grupo, ese porcentaje de comunicación que no es la comunicación de los medios, en qué medida existe, en qué medida es importante, en qué medida hay algún estudio sobre esto, en qué medida, pregunto, si alguien sabe, porque para mí que no son, yo de medios en lo que todo el mundo sabe, pero yo me fui por la calle, la gente está colgada, ¿qué les llega por ahí? No, es que interesante. Las comunicaciones, digamos, que no son de medios como tal, ¿en qué porcentaje tienen? El teléfono móvil es el mayor instrumento de comunicación que disponemos. La herramienta de comunicación mayor que disponemos. Pero al teléfono móvil lo que leen mis hijos, que podría simular al chaval joven que ha comentado la persona que ha intervenido, mis hijos leen información en las redes sociales. Las redes sociales, decíamos en la charla, también dependen de grupos económicos y en muchos casos vinculados a la política, como es el caso de la red social X o la red social WhatsApp o la red social Facebook o la red social TikTok o la red social Instagram, que son los ámbitos donde los jóvenes mayormente bucean, se relacionan con sus amigos y leen información. Siguiendo con el ejemplo de mis hijos, si no saben discernir lo que leen, se tragan lo primero que les llega a la pantalla. Y lo que les llega a la pantalla es una acción comunicativa pensada, estudiada, financiada para captar su atención, sea del ámbito que sea político, sea consumidor, sea ocio, deporte, todo está planificado en los canales que os acabo de comentar, para que el chaval se sienta atraído por la mejor de las opciones posibles, pero sin la posibilidad de discernir, salvo que el canal que identifiquen para seguir con su información le ofrezca una información de calidad y veraz, que no es el mayor de los casos. ¿Qué significa todo esto? Pues significa, por ejemplo, que un multimillonario como Elon Musk compre una red social para ponerla al servicio de un presidente de un gobierno como Donald Trump. Y que a través de ese proceso de comunicación, a través de unos algoritmos, los algoritmos son los filtros, por entenderlo así rápido, los filtros que utiliza el propietario de esa empresa para discriminar información o discriminar actitudes o premiarlas, ¿vale? Por lo tanto, se tiene mucho interés por estos canales porque por ahí la gente prestamos atención. La gente prestamos atención. Segunda conclusión. Las organizaciones que intentan construir justicia social
estamos todavía, en el mejor de los casos, reflexionando sobre si estar ahí o no estar en ese mundo, si ocupar nuestro espacio o no ocuparlo, si tratarlo de una manera o de otra, ¿vale? Mientras otros ya tienen construido una forma de comunicarse con los jóvenes ahí, y normalmente muy vinculado a la extrema derecha. Por lo tanto, lo que reciben en el teléfono móvil, la gente joven y la gente no tan joven, son políticas de comunicación ligadas a procesos que construyen o entidades que tienen un mensaje positivo o grupos empresariales o políticos o entidades que tienen un interés estratégico, político o económico. Vale. No sé si Bueno, he contestado. sí. No, él dice que no, pero yo digo que sí. Bueno, tenemos solo una palabra y 3 minutos para Abraham. Una cosa importante que has dicho, y pienso que debe salir de aquí, es que realmente no le hemos dedicado suficiente tiempo y esfuerzo a ver lo importante, lo que está influyendo en esta sociedad, pues todos los medios, ¿no? Y yo creo que es una prioridad de todos aquellos que estamos por la buena esperanza y de estar, cómo nos comprometemos y cómo hacemos que eso se cumpla, porque realmente vamos detrás de los que no están por este tipo de historias, ¿no? Todo lo contrario, como tú acabas de decir. Una de las cosas que me preocupa, yo suelo no soy suscrito a 6 o 7 diferentes medios. Me voy a suscribir también a ustedes, que ya vi que tenían como 20 suscriptores, pero 20.000. Una de las cosas que yo me planteo, y que también una discusión, es que muchas de las veces, incluso los medios que uno se suscribe, a veces me puede ocurrir que lo que intente es satisfacerme para que siga. Por lo tanto, es importante tener una pluralidad de información, porque también se puede convertir, como muchas ONG y demás, que al final, porque tengo que trabajar, y yo lo que quiero es que al público que va dirigido, que me siga pagando, entonces que escuche lo que yo, ¿no? Lo que quiere escuchar. Por lo tanto, bueno, eso, no quiero enrollarme, pero sí que primero tenemos que dedicar bastante tiempo a esto y esfuerzo, y luego qué papel debemos nosotros jugar para que los medios que tengan la buena noticia lleguen a la gente, porque en este momento pues cada uno suele escuchar o ver aquello que parece que le llena, y como bien decías tú, con el tema de las emociones, ¿no? Bueno, no me enrollo más, pero es un poquito A lo que ha comentado, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que tener la capacidad de intentar leer varias fuentes para llegar a un discernimiento propio y a una opinión propia, o a construir nuestra propia mentalidad a través de eso. Eso muchas veces es difícil, primero porque no tenemos tanto tiempo, que es a la pregunta inicial, y segundo porque si queremos apoyar económicamente todos esos medios de comunicación, seguramente no tengamos esa capacidad. Él lo hace y yo me quito el sombrero, me parece esto espectacular. Yo también leo varios medios de comunicación para un poco situarme ante mi trabajo y ante lo que quiero saber, ¿no? Y en los riesgos que tú has dicho, me parece muy importante subrayarlo, porque efectivamente no debemos de caer en la tentación esta de me satisface a mí emocionalmente, cubre mis expectativas o me he acostumbrado a esa zona de confort. Por lo tanto, siempre es bueno, vuelvo a la otra apreciación que has hecho, es leer varias fuentes para saber interpretar y sacar tu propia conclusión, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, además, dialogas con otra persona sobre los temas, pues ahí también vas a ver cómo está calando esa información que lees cuando se contrasta con otros compañeros, otras compañeras, etcétera. Pues muchas gracias, Abraham. Canales Fernández, que siga, diríamos, en tu trabajo, que has cogido este tiempo para cumplir con un compromiso que habías tenido. Gracias también a las personas que nos han seguido por Zoom y los que están aquí presentes. Pero antes quería darle un anuncio, como hacen los curas en la iglesia. El próximo 27 de mayo habrá otra ponencia sobre otro problema,
¿De qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial? Buen tema. El ponente será Adrián Caraballo González, responsable de diseño e innovación educativos en ECA Edu. Presentará y modera María Jesús Pérez Sánchez y colabora en esta ponencia el aula Manuel Alemán. Muchas gracias a todos, a ti sobre todo, Abraham, por la buena y gran aportación que nos ha hecho. Gracias. Gracias por dejarme hablar.